Lo que está ocurriendo en el campo de batalla en Irán, tanto psicológica como militarmente, es que ahora mismo tenemos dos frentes en marcha. Por un lado, se ve como Estados Unidos, junto con Israel, intenta controlar todo lo relacionado con los medios de comunicación dominantes en Occidente. Porque parte de esta guerra, de hecho diría que la parte más importante, es la psicológica. Cuando comenzó esta guerra, decían que todo en Irán estaba al borde del colapso, que iban a entrar, derrotar y asesinar al líder supremo de Irán, junto con sus comandantes, y que entonces todo se desmoronaría. Pero eso no ocurrió. Y luego empezaron a hablar de algunas figuras políticas dentro del gobierno iraní, que entre bastidores estaban hablando con Donald Trump, con la administración Trump, con los israelíes. Todo empezó, creo que lo recuerdas, con el general Ghani, que fue el sucesor del general Soleimani. Es el jefe de la rama Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica. Así que había muchos rumores, y esos rumores siguen marcando el rumbo. Dicen que de algún modo está cooperando con los israelíes entre bastidores. Y ya sabes, este es el tipo de guerra al que se enfrentan hoy los iraníes. No se trata solo de Ghani. Luego, tras el asesinato, comenzó la guerra. Nada salió en la dirección que Estados Unidos quería. Luego dijeron que Khalibaf estaba negociando con Donald Trump entre bastidores, que él era la persona adecuada para negociar, que era el líder de Irán. Querían provocar algún tipo de agitación, algún tipo de problema dentro de Irán, dentro del gobierno, dentro de la sociedad iraní. Y ayer oímos hablar de Hassan Rouhani, el expresidente de Irán, unas fotos suyas en Suiza, gente diciendo que está allí cobrando su dinero, que quiere irse a algún sitio. Pero esto es una guerra psicológica, lo que está ocurriendo ahora mismo. Y la gente puede, bueno, quizá quieras entender que lo que está ocurriendo en Irán está totalmente desconectado de la opinión pública en Occidente. Porque lo que sea que la administración Trump y los israelíes estén intentando hacer es manipular el hemisferio occidental. No hablo solo de Norteamérica, sino de Latinoamérica, Europa y algunas partes de Asia Occidental. Pero la gente en Irán no está realmente conectada con lo que ocurre en los medios de comunicación dominantes en Occidente, porque la mayoría de la gente simplemente no está conectada. La conexión a Internet ya no funciona, así que están utilizando una red nacional. Entonces, todo lo que estén haciendo fuera de Irán no va a influir en la unidad que está ocurriendo, creciendo y fortaleciéndose dentro de Irán. Así que creo que en ese sentido podemos ver que fue un colapso total. No van a lograr nada intentando crear algún tipo de agitación o problemas políticos para ciertas figuras dentro del gobierno, porque ahora mismo todos están unidos. Los están señalando, hablando de Khalibaf, Rouhani, otras figuras, el general Ghani, para ver dónde están y atacarlos hacia sus islas. Ese es el problema principal. Sabes, la agenda en lo que respecta a la forma en que Estados Unidos e Israel están intentando librar esta guerra. Por otro lado, cuando miras los objetivos de hoy en Irán, lamentablemente están atacando escuelas y se está extendiendo a las universidades. De ayer a hoy, hemos sabido que 3 universidades, 2 de ellas en Teherán y una en Isfahán, fueron atacadas por fuerzas estadounidenses e israelíes. Así que la pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal de eso? ¿Están relacionadas con el complejo militar industrial del país? No, no hay ninguna relación. Si la hay, es solo a través de sus profesores y de las personas que estudiaron en esas universidades. No se trata de que esas universidades estén haciendo investigaciones para el complejo militar industrial. Eso está totalmente mal, y es falso si lo argumentan así. Están atacando los niveles más bajos en el proceso de destruir la infraestructura de Irán, la educación, la sanidad, todo. Quieren destruirlo todo,
porque Donald Trump está tan obsesionado con cómo reacciona el gobierno iraní, cómo responde, cómo contraataca a los objetivos en la región. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Tienen inteligencia actualizada, información fiable que salga de Irán? No, no la tienen. Por eso están atacando universidades, escuelas, hospitales y matando a civiles. Incluso, en el caso del Arihani, destruyeron todo un barrio solo para asesinarlo. Se ve lo frágil, lo débil que es su inteligencia cuando se trata de Irán. Todo el mundo hablaba de ello. Decían que el Mossad estaba por todas partes en Irán. Están manipulados. Pero lo que ha ocurrido tras la guerra de 12 días es que Irán ha eliminado a la mayoría de sus agentes, la mayoría de esas redes en el país, que de algún modo estaban conectadas con la inteligencia israelí. Así que hoy, mientras hablamos, creo que podemos decir que los servicios de inteligencia y contrainteligencia del gobierno han conseguido ocuparse de los agentes del Mossad dentro de Irán. Y Estados Unidos e Israel se están quedando sin objetivos en Irán. Están atacando a civiles. Donald Trump emitió un ultimátum de 48 horas para Irán, luego de 5 días, luego de 10 días. ¿Cuál era el objetivo principal de eso? No vamos a golpear, no vamos a atacar vuestras instalaciones energéticas. ¿Pero qué hicieron? Las atacaron. Golpearon las fábricas de acero, 2 o 3 de ellas en Irán, y atacaron 2 sitios nucleares, uno en Bushehr, en la parte sur de Irán, y el otro en la parte central, en la ciudad de Arak. Arak es una ciudad en la provincia central de Irán. Era responsable de producir agua pesada. Así que atacaron esas 2 instalaciones junto con las fábricas de acero. Y lo otro que ha ocurrido en los últimos 3 días fue el ataque a las instalaciones de agua. Atacaron objetivos en una ciudad llamada Haft-Kel, en la provincia de Juzestán. Es una ciudad pequeña, no tiene mucha importancia en lo que respecta al complejo militar industrial. No tiene nada que ver con nada militar ni estratégico. Pero atacaron esos objetivos porque la ciudad y la provincia de Juzestán están en la parte occidental del país, cerca de la frontera con Irak, por lo que tienen acceso para alcanzarlos. Así que, ¿qué más pueden hacer? Atacan las instalaciones de agua para crear problemas en la red de suministro, para interrumpir el abastecimiento de agua a la población. Este es el problema con el que están lidiando ahora mismo en Irán. Estados Unidos está pasando al siguiente nivel porque no sabe dónde están los objetivos, si son militares o estratégicos en Irán. No han logrado lo que querían. Porque cuando entras en un país, solo hay que recordar lo que ocurrió en Ucrania. Intentas derrotar a tu enemigo estratégicamente antes de recurrir a todas esas tácticas militares. Pero eso no está sucediendo. Con el paso del tiempo, puedo confirmar que todo está quedando bajo el control del gobierno iraní. Cuando comenzó la guerra, hubo cierto caos, porque la sociedad no sabía cómo afrontar las consecuencias del conflicto. Pero a medida que pasa el tiempo, ves no solo a los militares, los guardianes de la revolución, junto con el ejército, averiguando cómo manejar las cosas, cómo gestionarlo todo. Ves al pueblo iraní uniéndose. Esto es nuevo, está mejorando con el tiempo. Por eso Estados Unidos está atacando a civiles. Ya no les importa el cambio de régimen ni nada de eso. ¿Sabes? J.D. Vance y los demás. Hemos sabido que J.D. Vance tuvo una llamada telefónica con Benjamin Netanyahu, diciéndole que parte de la información que el Mossad proporcionó a Estados Unidos y a la oficina de Donald Trump fue de algún modo robada o no era precisa. ¿Y qué significa eso? Significa que ahora mismo no saben cuáles son los objetivos principales. ¿Qué pueden hacer para cambiar la dinámica de la guerra? En el lado iraní, se observa otra cosa. No han atacado ninguna planta desalinizadora en Occidente ni en el Golfo Pérsico, incluidas las conectadas con Israel,
porque por ahora no necesitan llegar tan lejos. ¿Cuál sería el objetivo principal de hacerlo? Si tienen objetivos, radares, logística, que golpear, están totalmente centrados en lo que Estados Unidos intenta hacer, ya que está desplegando nuevas fuerzas en la región. Creo que, tarde o temprano, veremos un enfrentamiento sobre el terreno en la parte sur de Irán o en algunas de las islas del Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Hormuz. In the Persian Gulf, close to the Strait of Hormuz, and that would Eso traería muchos cambios a la forma en que Donald Trump intenta enmarcar todo el concepto de la guerra en Estados Unidos. Y a medida que Irán se vuelve más unido, Trump intenta defender su postura en casa para obtener más apoyo. Se ve a J.D. Vance salir a hablar, incluso mencionando lo que han logrado en Venezuela. Lo que J.D. Vance sostiene, aunque no creo que comparta exactamente los mismos objetivos que Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sigue siendo parte del movimiento más amplio que se ve en torno a Trump. Él sigue creyendo que pueden apoderarse del petróleo iraní y hacer algo similar a lo que hicieron en Venezuela. Eso es totalmente delirante. No va a suceder. This is totally delusional. That's not going to happen. And nobody's, as time goes by, I don't know how much information. Y nadie está seguro, a medida que pasa el tiempo, de cuánta información está recibiendo realmente J.D. Vance de la inteligencia estadounidense. Porque cuando se le ve hablando de algún modo con Benjamin Netanyahu y echándole la culpa a Netanyahu, eso sugiere que no dispone de información válida de la CIA ni de otras fuentes de inteligencia de Estados Unidos. Por eso acaba llamando a Netanyahu para responsabilizarle. Lo que está ocurriendo ahora mismo en cuanto a la respuesta iraní al ataque contra las fábricas de petróleo y acero es que están alcanzando objetivos. El gran productor de aluminio de los Emiratos Árabes Unidos fue alcanzado por misiles iraníes. Pero el principal foco en este momento está en la región. Cómo contrarrestar a Estados Unidos y gestionar la fase actual de la guerra, porque va a pasar al terreno. Así que Irán tiene que centrarse en los radares. Por eso, a cargo del avión AWACS en Arabia Saudí. Es la primera vez que uno de estos aviones ha sido alcanzado por misiles iraníes, y eso causó bajas entre los estadounidenses. Ese es uno de los otros objetivos actuales del ejército iraní. Diría que lo que está ocurriendo en cuanto a la estrategia iraní hacia los estados árabes de la región es mantenerlos en la lucha, porque forman parte de ella. Es decir, están atacando algunas instalaciones en esos países para hacerles entender que Irán los considera enemigos, así que los están golpeando. Por otro lado, se puede ver que ha habido un cambio drástico en lo que respecta a Qatar. Irán no atacó ningún objetivo en Qatar. Han pasado, creo, 6 días desde que Irán decidió no atacar Qatar, o básicamente no golpear instalaciones importantes o cruciales allí. Así que tienes a Qatar y Omán con una mentalidad diferente a medida que pasa el tiempo. Tienes a Arabia Saudí junto con los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Diría que la opinión pública en Kuwait está cambiando drásticamente. Pero aún así, el núcleo, la base de la hostilidad de Kuwait hacia Irán, el gobierno iraní, el pueblo iraní y el propio país en Asia Occidental, es ahora mismo Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, básicamente los Emiratos. Arabia Saudí fue, bueno, ya sabes, ayer Donald Trump dijo que el rey de Arabia Saudí, el príncipe heredero de Arabia Saudí, ya sabes, debía besarle el trasero. Así que su trasero, y esto ya sabes, cuando dices algo así a un príncipe heredero que va a ser el rey de Arabia Saudí, es algo enorme. No puedes imaginar lo importante que es eso en la cultura árabe. Cuando dices algo así, es como si hubieras bombardeado Arabia Saudí. Donald Trump básicamente bombardeó Arabia Saudí al decir eso, por la forma en que habló del príncipe heredero. Diría que eso va a causar mucha agitación en Arabia Saudí y afectará la manera en que percibe el conflicto con el paso del tiempo. Y el otro concepto de lo que está ocurriendo en Asia Occidental, si miras los medios de comunicación tradicionales,
La mayoría habla de cómo están subiendo los precios del petróleo y de cómo está cambiando el mercado. Donald Trump ya no es capaz de manipular el mercado, porque lo hizo una vez, 2 veces, y ahora el mercado entiende cómo intenta hacerlo. So the market understand how Donald Trump is trying to do that. So yeah, I think he used his opportunity. Así que creo que aprovechó su oportunidad. Y 2 veces. Así que perdió esa oportunidad. Ha perdido la capacidad de hacerlo de nuevo. Por otro lado, si las escaladas continúan, los siguientes serían ataques a las plantas desalinizadoras. El agua es mucho más importante que el petróleo en la región. El agua lo es todo. Para entender eso, hay que mirar lo que Israel está haciendo en la parte sur de Siria y en la parte sur del Líbano. Estas regiones son cruciales cuando se trata de agua dulce. Así que Israel está tomando algo de territorio para asegurarlo, porque básicamente el 75% del agua proviene de plantas desalinizadoras. Irán no ha atacado estas plantas desalinizadoras hasta ahora. Irán las está vigilando. Atacaron una fábrica química en Israel que está vinculada al complejo militar industrial del ejército israelí. Viendo lo que está ocurriendo ahora mismo en el campo de batalla, creo que la realidad es que Irán se siente bastante cómodo con la situación, porque ha conseguido mantenerse centrado en sus objetivos. Su objetivo no son los civiles de los estados árabes ni de Israel. El objetivo iraní son los radares y la logística. Esas son las principales prioridades del gobierno iraní. Pero el sufrimiento que está viviendo toda la región a causa de lo que está ocurriendo es evidente. Se puede ver a Arabia Saudí, junto con Pakistán y Turquía, reuniéndose en Pakistán para hacer algún tipo de movimiento político, para encontrar algún tipo de solución a lo que está pasando. Pero el problema con Irán no puede resolverse políticamente, en mi opinión, en este momento. Irán establece objetivos. Recordemos cuáles eran los objetivos antes de que comenzara la guerra. Básicamente, el programa nuclear iraní y el programa de misiles balísticos. Entonces, ¿siguen sobre la mesa para negociar? Nadie en Irán está hablando de ello. Nadie dice que esté dispuesto a negociar con Estados Unidos. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán tiene que ver con cómo y cuándo pueden retirarse del TNP. Tarde o temprano, Irán se retirará del TNP. Creo que eso es una gran advertencia, un gran mensaje para que Estados Unidos entienda hacia dónde se dirige esta guerra y cómo la escalada está cambiando la política y la estrategia iraníes. Lo peor que le podría haber pasado a Irán es esta guerra. Una guerra que está matando a civiles, estudiantes, ya sabes, gente en escuelas, universidades, hospitales, instalaciones petroleras. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más le puede pasar a Irán? Así que el liderazgo tiene que llegar a algún tipo de entendimiento. Y están llegando a ese entendimiento, que no tiene sentido negociar con Estados Unidos, que no hay una solución política a lo que está ocurriendo. Todo se va a decidir en el campo de batalla. Y Estados Unidos no tiene capacidad. Empezaron con el programa nuclear iraní, el programa de misiles balísticos iraní. El objetivo principal ahora mismo es cómo abrir el estrecho de Hormuz. Y Donald Trump está haciendo todo lo posible desesperadamente. Intenta presionar a los europeos, hablar con los países de la región, hablar con Arabia Saudí, Turquía, todos esos países sobre cómo gestionarlo. Pero nadie propone un plan. Nadie quiere, ya sabes, involucrarse militarmente en la región. Incluso, diría, el Reino Unido está desempeñando entre bastidores un papel importante, mientras de algún modo afirma que no forma parte de la guerra. Están haciendo todo, todos los europeos lo están haciendo, para proteger a Estados Unidos y a los israelíes. Así que no se puede decir que no formen parte de la guerra. Lo son, pero en el lado defensivo. En lo que respecta a la ofensiva, están implicados en términos de inteligencia y equipamiento militar. Están intentando proporcionar a Estados Unidos todo lo que necesita.
Por eso están enviando sus barcos militares, para ayudar a Estados Unidos. Pero Donald Trump se estaba burlando del equipamiento británico. De algún modo, Enisa se burla de los europeos, al mismo tiempo que Kidwopolis. It's hassle más poderoso planeta. The most powerful military on this planet. Navy is doing great. Just remember what is happening. La Marina está haciéndolo muy bien. Solo hay que recordar lo que pasó con el Gerald Ford, lo que pasó con ese portaaviones, el más grande que tiene Estados Unidos. No lo están diciendo, pero fue alcanzado por misiles y drones iraníes. No fue ningún tipo de incendio en la lavandería ni nada por el estilo. Es una estupidez suponer que lo que Estados Unidos nos cuenta sobre los problemas que están teniendo con ese portaaviones tiene algo que ver con la realidad. No existe ninguna realidad. Estados Unidos está militar y estratégicamente derrotado en el Golfo Pérsico. Con el paso del tiempo ya no importa cómo se ataque el objetivo, incluso si se trata de objetivos civiles, con tal de causar sufrimiento al pueblo iraní para presionar al gobierno. Esta es su estrategia actual. Quieren golpear a los civiles para presionar al gobierno iraní. Pero no se dan cuenta de que esta estrategia se les va a volver en contra. Cuanto más ataquen a los civiles, más se acercarán estos al gobierno iraní y a sus políticas. Y la gente en Irán está furiosa. And people in Iran are furious. Many of these Iranian in the diaspora. Sabes, muchos de esos iraníes de la diáspora, bueno, no diría que muchos de ellos. Por desgracia, muchos de los que están fuera, la mayoría de los iraníes en la diáspora, o bien guardan silencio, o simplemente intentan entender lo que está ocurriendo. Están tan aislados por los medios de comunicación dominantes en Occidente que en realidad no saben lo que pasa en Irán. Lo experimenté cuando estuve en Irán. Se acusaba al gobierno de usar armas químicas contra su propio pueblo, de matar a iraníes en las calles. Me sorprendió bastante cómo podían lavar el cerebro a la gente de esa manera. Esos iraníes en la diáspora realmente creían que todo se estaba desmoronando en Irán, que el gobierno estaba matando a todo el mundo y destruyéndolo todo. Sabes, no tenía nada que ver con la realidad. Supongo que esas personas iraníes que han estado viviendo fuera de Irán durante tanto tiempo no saben cómo es la sociedad iraní hoy en día. ¿Cómo se siente la gente cuando Estados Unidos habla de atacar Irán? Dicen que Estados Unidos ataque Irán, destruyámoslo todo, ya lo reconstruiremos. Pero ese tipo lleva más de 20 años viviendo fuera de Irán. Ni siquiera es capaz de gestionar su propia vida. Y hablen por Irán, uy sí, mis cosas. No hemos que entender step fue para algunas de estas personas iraníes. Diría que son minorías fuera de Irán las que hablan de esta manera. Esto demuestra lo desconectados que están los iraníes dentro y fuera del país. En realidad no entienden lo que está ocurriendo. Sabes, algunos incluso se burlan de las personas que están siendo alcanzadas por misiles estadounidenses en Irán. Cuando Estados Unidos atacó aquella escuela primaria en Irán, el primer día de la guerra, la mayoría de estas personas fuera de Irán, las que estaban en las calles, en realidad lo apoyaban. No digo que fueran la mayoría, pero muchos de los que salieron estaban a favor de la guerra, apoyando los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Dijeron que esa escuela fue atacada por el gobierno iraní. Están intentando manipular a la gente, intentando manipular a todo el país. Ya sabes, sus amigos en Occidente, eso no cambia nada en Irán, porque el pueblo iraní ahora mismo está mayoritariamente unido. Saben cómo luchar y quieren luchar. El estrecho de Hormuz seguirá siendo iraní, y quien quiera utilizarlo tendrá que obtener algún tipo de permiso del gobierno iraní o del ejército iraní, que sería la principal autoridad sobre el estrecho de Hormuz.